Muy bien, iniciamos la lectura. Capítulo 5. El Señor Jesucristo es un Dios. Al igual que su Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo tiene el título Dios, Theos en griego. Este título lo poseen todos aquellos que tienen poder y autoridad sobre otros. Por ejemplo, Moisés, el cual recibió del Señor el título Dios, Elohim en hebreo. Vamos a leer Éxodo 7, verso 1. Dice lo siguiente: Yahvé dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios sobre Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Los unicitarios, los trinitarios y los monoteístas quieren quebrantar esta gran verdad bíblica, diciendo que cuando el título Dios es aplicado en las Escrituras a otras personas que no sea el Padre Celestial, entonces supuestamente es un Dios falso. Pero observen que Yahvé, el Dios Supremo, no dijo por ninguna parte que Moisés fuera un Dios falso, sino que lo llamó Elohim, Dios, Elohim. Por lo tanto, Moisés era un Dios verdadero. Si Moisés hubiera sido un Elohim falso, el texto se leería de la siguiente manera: Yahvé dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios falso sobre Faraón, y tu hermano Aarón será tu falso profeta. ¿Verdad que es ridículo poner a la Biblia a decir cosas que no dice? Poner a la Biblia a decir cosas que no dice es precisamente las malas mañas que tienen los trinitarios y los unicitarios. Ellos pervierten las Sagradas Escrituras para poder apoyar sus creencias apóstatas, porque los trinitarios y los unicitarios han pervertido el título Dios que tiene Jesucristo, que porta Jesucristo. Lo han pervertido. No se dan cuenta que eso es simplemente un título que tienen todos aquellos a los cuales Dios el Padre les dio autoridad y poder para cumplir los propósitos de Dios. Por eso Moisés llevaba el título Elohim. Señores, Elohim, así como se aplicó a Moisés, también se aplica al Dios Padre, igualito, idéntico. Repito, el título Elohim que portaba Moisés, porque el Padre Celestial se lo cedió, es el mismo título Elohim que se aplica al Dios Padre, el mismo. Y se aplica también a los ángeles, porque son seres poderosos. Porque eso es simplemente un título. Entonces, por ejemplo, Moisés, por tener ese título Elohim o Dios, Moisés no era ninguna persona incluida en una Trinidad por llevar el título Elohim o el título Dios. Pues no. Simplemente Moisés era un hombre que había sido constituido un poderoso. O sea, el Dios Padre lo tomó, le dio poder y autoridad, lo convirtió en un Elohim, le dio el título Elohim, porque Moisés era un poderoso sobre Faraón. Y no solamente sobre Faraón, sino que era un poderoso o un Dios sobre todo Egipto. Porque Moisés, o Dios mismo el Padre, a través de Moisés, humilló a todos los dioses de Egipto, comenzando por Faraón. Porque incluso el río Nilo era considerado un dios para los egipcios. Y Moisés, Dios tomó a Moisés y convirtió el río Nilo en sangre, y de ahí sacó un montón de ranas. Y todo eso lo volvió en contra de los egipcios. O sea que Moisés era un dios que estaba por encima de los dioses de Egipto. Era más poderoso que los dioses de Egipto, comenzando por el dios Faraón, porque el dios Faraón, o sea, Faraón era considerado un dios, evidentemente un dios falsificado, en el sentido de que Dios el Padre no le dio ese título a Faraón. Lo que pasa es que Faraón, según la cultura egipcia, era descendiente de Ra, el dios principal de los egipcios, y decía la cultura egipcia que Faraón era descendiente de esos dioses que venían del cielo, de las estrellas, lo cual es una falsedad.
porque Faraón no descendió de las estrellas, pero ese era el cuento, mejor dicho, es el cuento, la fábula que el gobierno de los egipcios tenían sobre los egipcios, que Faraón era un dios. Sin embargo, Dios el Padre toma a Moisés, le pone el título Elohim, o poderoso, o Dios, que es lo mismo todo eso, y pone a Moisés por encima de Faraón, en el sentido de ser un poderoso sobre Faraón, al punto de que por boca de Moisés Dios mató al hijo de Faraón. Entonces, toda aquella persona que tiene poder y autoridad delegados por el Dios Padre para cumplir los propósitos del Dios Padre, esa persona es un Dios, sea en el Antiguo Testamento llevando el título Elohim, o sea en el Nuevo Testamento llevando el título Teos. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo es un Teos, o un Dios, es nuestro gran Dios y Salvador, porque así lo ha colocado el Padre Celestial. Por eso podemos ahora entender la exclamación del discípulo Tomás cuando se encontró con Jesús y dijo, Señor mío y Dios mío, en Juan 20, verso 28. Es por esto que vemos en las Sagradas Escrituras que otras personas llevan el título Dios. Veamos otro pasaje más, como por ejemplo los jueces de Israel, a los cuales se les llama dioses o Elohim. Salmo 82, verso 1 y verso 6. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Como podemos ver, muchos de los jueces de Israel llevaban el título Elohim. ¿Por qué? Porque eran personas a los cuales Dios dotó de poder divino y de autoridad civil sobre el pueblo de Israel. Aún ellos eran hombres y cometían errores. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo es Sansón, que es un juez de Israel, era un juez de Israel. Sansón había recibido un don de parte de Dios y ese don convertía a Sansón en un Elohim sobre los filisteos, en un Dios sobre los filisteos. ¿Por qué razón? Porque Sansón tenía una fuerza descomunal que ningún ser humano en esta tierra tenía, que con una sola quijada de un asno pudo matar a 1000 hombres, que levantó sobre sus hombros los pilares de la entrada de una muralla completa. La levantó Sansón. O sea que el tipo tenía una fuerza descomunal. ¿Por qué razón? Porque de vez en vez venía el Espíritu de Dios sobre él y le proveía de esa energía y lo convertía pues en un ser superpoderoso que Dios usaba para destruir a los filisteos. Entonces Sansón, aún cometiera los errores que cometió, era un Elohim, era un poderoso y era un juez de Israel. Por eso en este pasaje de ese Salmo 82, Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Y él mismo dice, ustedes son dioses y ustedes son hijos del Altísimo. Y se refiere muchas veces a los jueces de Israel, porque estos pasajes también los citó el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que en ese Salmo 82, a los jueces de Israel, Dios el Padre les llama dioses. Y de ninguna manera esos jueces eran dioses falsos. Dios el Padre le llamó dioses, es decir, poderosos. Si esos jueces de Israel fueran dioses falsos, entonces el pasaje diría lo siguiente: Dios está en la reunión de los dioses falsos, en medio de los dioses falsos juzga. Yo dije, vosotros dioses falsos sois. Pero no es eso lo que dice el pasaje. Por eso es que no podemos poner a la Biblia a razonar o a decir cosas que en realidad no dice, señores. Habían jueces de Israel con mucho poder y autoridad, como este Sansón, por ejemplo. Sansón era un dios, un Elohim, un poderoso en la tierra.
Por tanto, ahí se cumple literalmente lo que explica el Salmo 82. Esos dioses o jueces de Israel no eran dioses falsos, sino que eran dioses verdaderos. Pero el Padre Celestial es el único Dios verdadero según Juan 17, verso 3. Es decir, el Padre Celestial es el Dios único en su género. Es el Dios máximo, el Dios supremo. No hay otro Dios como Él. Pero sin negar la existencia de otros muchos dioses verdaderos inferiores al Padre. Esos seres que llevan el título Dios por orden del Padre Celestial, evidentemente no tienen nada que ver con los ídolos y los dioses falsos o dioses ajenos que adoran las religiones paganas, los cuales evidentemente son representaciones de demonios y de Satanás. Entonces, esos sí son dioses falsos, los ídolos y los dioses ajenos. Esos sí son dioses falsos, adorados en el paganismo. Pero que Dios el Padre le haya otorgado el título poderoso o Elohim a ciertos hombres que son jueces en la tierra, que eran poderosos en la tierra, eso no convierte a esas personas en dioses falsos, porque es el mismo Dios Padre quien lo está constituyendo Dios o poderoso. Veamos ahora cómo el Señor Jesucristo hace referencia a ese mismo pasaje del Salmo 82. En Juan 10, versos 34 al 36, Jesús les respondió lo siguiente a los fariseos y maestros de la ley. Jesús dijo: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces tenemos que en este versículo Jesús le está recordando a los fariseos que Dios el Padre les regaló o le otorgó el título dioses a ciertos hombres que ejercían autoridad civil y espiritual sobre el pueblo de Israel. Y les reprocha diciendo, si a ellos el Padre les llamó dioses, cuanto más a mí, al que el Padre santificó y señaló para ser el Salvador del mundo. Además de esto, ustedes dicen que yo blasfemo, porque he dicho que soy hijo de Dios. Es por eso que las Escrituras afirman que el Padre Celestial es el Dios de dioses, lo que comúnmente conocemos como doctrina enoteísta. Y vamos a demostrar ahora mismo con las Sagradas Escrituras que el Dios Padre es el Dios de dioses. Y esos pasajes no están diciendo, óigase bien, esos pasajes no dicen que Dios el Padre sea el Dios de los dioses falsos, no, sino que dice que Dios el Padre es el Dios de dioses. Vamos a leer, por ejemplo, en Deuteronomio 10, verso 17, dice, porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Vamos a ver, ante el pueblo de Israel, ante Faraón y ante los egipcios, ¿acaso Moisés no era un Dios y un Señor? Pues claro que lo era. Porque resulta que Moisés tiene a un Dios superior, que es el Padre Celestial. Entonces, aunque Moisés lleve el título Elohim, está sometido al Padre Celestial. Por eso el Padre Celestial es el Dios de dioses. En Crónicas 2, verso 5 dice, el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. En el Salmo 50, verso 1 dice, el Dios de dioses, Yahvé, ha hablado y convocado la tierra. Y hay muchísimos pasajes más, hermanos, muchísimos, donde se afirma que el Dios Padre es el Dios de dioses y Señor de señores.
Pero aunque existan más personas con el título Dios o poderoso, todos esos dioses están sujetos a la autoridad suprema, primero del Padre Celestial y también a la autoridad de su primer Hijo, que es Jesucristo. Primera de Pedro 3, verso 22, sobre la persona de Jesucristo dice: quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Cuando dice ahí poderes, literalmente está diciendo los dioses. Nosotros, los verdaderos cristianos, estamos llamados solamente a reconocer como autoridad suprema al Padre Celestial y también la autoridad de su Hijo Jesucristo. Pero siendo el Padre Celestial el Dios supremo, mayor incluso que su propio Hijo Jesucristo. En 1 Corintios 8, versos 5 al 6, el apóstol Pablo resume todo esto de la siguiente manera. Él dice: porque, aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, como pueden ver en este pasaje, aquí en el Nuevo Testamento, pues el apóstol Pablo reconoce que es verdad que muchas personas en los cielos y en la tierra portan el título dioses y señores, porque eso es verdad. Por ejemplo, los ángeles son dioses, son Elohim o pertenecen a la familia de Elohim, los ángeles del Dios Padre. Jesucristo también es un Elohim, un Teos, un Dios y es un Señor. Pero claro está que el Dios supremo, el Padre Celestial, es el Dios o poderoso de todos ellos, siendo el Señor Jesucristo el segundo al mando. Y que no me vengan los trinitarios, los unicitarios y los monoteístas con el cuento estúpido de que la palabra Dios, cuando se dirige al Padre Celestial, es siempre con inicial mayúscula y que supuestamente por eso es el único Dios que existe y que los demás dioses son falsos porque tienen inicial minúscula. Eso es una tontería, eso es una burrada. En realidad las escrituras hebreas, Antiguo Testamento, y las escrituras griegas cristianas o griego koiné, como se escribió el Nuevo Testamento, no existe tales cosas como mayúsculas y minúsculas. Todas eran letras normales. Y la palabra Elohim, en hebreo, Dios en hebreo, y la palabra Teos, Dios en griego, eran aplicables tanto para el Padre Celestial como también para los demás dioses que estaban subordinados a ese Padre Celestial, sean los ángeles del cielo u hombres de la tierra que tenían poder y autoridad. Porque en medio de algunos debates que yo he sostenido con trinitarios y unicitarios, que son personas muy necias y muy cerradas, ellos me vienen con este tipo de estupidez. Fíjate, Alexander, que la palabra Dios para el Padre comienza con mayúscula, por eso hay un solo Dios y no hay más dioses, porque es con mayúscula. Y estos necios, porque son brutos y analfabetos bíblicos, no entienden que en el idioma original, como se escribió las Sagradas Escrituras, no existe tal cosa como mayúsculas y minúsculas, que eso no existe. Todos eran letras iguales, todas, no había diferencia, no había mayúsculas ni minúsculas. Y cuando se aplica el título Elohim al Padre Celestial, y se le aplicó el mismo título Elohim a Moisés, se escribió igual, de la misma forma. Entonces que aquí, ahora, luego de saber esto, que no me venga ningún trinitario, ningún unicitario tampoco, con ese tipo de necedad.
Todo esto que hemos venido relatando se conoce como doctrina enoteísta. El enoteísmo comparte con el politeísmo la creencia en varios dioses, aunque no los considera tan dignos de veneración como el dios propio del enoteísta. La diferencia entre un enoteísta y un politeísta es que el enoteísta, que son los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes en el Dios Padre, deben ser enoteístas. Y el verdadero enoteísta sabe que existen muchas personas con el título Dios, pero solo les rinde servicio y adoración a un solo Dios. En cambio, los politeístas pueden adorar y servir a muchos dioses por igual, mayormente dioses falsos, como por ejemplo los hindúes. Esos son politeístas puros. Ciertamente el politeísmo está inclinado a la idolatría, rendir culto a muchos dioses paganos. Y esto es algo que evidentemente está prohibido en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, verso 14 al 16, dice: no seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira de Yahvé tu Dios contra ti, y él te borre de la faz de la tierra. No tentaréis a Yahvé vuestro Dios. Entonces, el enoteísta, yo soy enoteísta, yo Alexander Hell soy enoteísta. Yo creo lo que dice la Biblia, que Dios el Padre es el Dios de dioses y Señor de señores, porque hay más personas en los cielos y en la tierra que tienen el título Dios, o poderoso, que es lo mismo, sea Elohim o Teos, como se escriba, sea en hebreo o griego. Pero reconozco que al único que debo de adorar y obedecer en todo es al Padre Celestial. Y por disposición del Padre Celestial, yo debo de honrar a mi Señor Jesucristo, porque es la cabeza de la iglesia. Así lo constituyó Dios el Padre. Por tanto, yo soy enoteísta. Entonces ya hemos demostrado con muchos pasajes bíblicos que las Sagradas Escrituras es netamente enoteísta, al asegurar que en los cielos y la tierra muchas personas llevan el título dioses o poderosos, siendo el Padre Celestial el Dios de todos esos dioses. En la Wikipedia encontramos la siguiente definición de enoteísmo. Dice: el enoteísmo, del griego eis, enos, y y teos, Dios, es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel enoteísta. El enoteísmo se refiere en particular al culto a un Dios único y dominante, sin negar la existencia o posible existencia de otras deidades inferiores. Pues muy bien por la Wikipedia, muy bien que definieron ahí el término enoteísta, porque eso es lo que enseña la Biblia. También existe el término monolatría. Monolatría, del griego monos o único, y latría, adoración. Única adoración. Eso es monolatría. En pocas palabras, el verdadero creyente, según la Biblia, se puede definir como enoteísta monólatra, es decir, reconocer la existencia de personas poderosas o dioses en los cielos y la tierra, pero rendir servicio, obediencia y adoración únicamente al Dios Supremo, es decir, el Padre Celestial, el cual es el Dios de todos los demás dioses. Entonces tenemos que el enoteísmo monólatra es sin ninguna duda la verdadera teología bíblica. Vemos en Hebreos 1, versos 8 al 9, que el Padre Celestial, óigase bien, el Padre Celestial, el Dios Supremo, unge a su Hijo, y ese Dios Supremo a su Hijo le llama Dios.
Vamos a leer el pasaje. Hebreos 1, verso 8 al 9 dice: Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como podemos ver, el Cristo tiene el título Dios o poderoso, porque así lo llamó el Padre Celestial en ese pasaje, ya que el texto deja claro que el Dios Padre es quien unge a su Hijo y le otorga el título Dios o poderoso. Lo llama Dios. O sea, Dios el Padre llama a Dios a su Hijo. Lo llama poderoso, que es lo que quiere decir esa palabra. Pero ese Dios Jesucristo, ese poderoso Jesucristo, tiene a un Dios superior por encima de sí mismo, al cual llama mi Padre, dando a demostrar de ese modo que el Padre Celestial es el Dios supremo, el Dios de Jesucristo, el Dios único, el Altísimo, ya que ni antes ni después de ese Dios Altísimo se ha formado un Dios igual. Por tanto, ese pasaje de Hebreos 1, verso 8 al 9, está mostrando a dos dioses. Óigase, a dos dioses. Un Dios supremo que es el Padre, que está unge a su Hijo, que también es un poderoso o un Dios. Si lo está diciendo literal, ahí ese pasaje. Y tenemos que estar claro que el que unge a otro, el que unge es más poderoso que el ungido. El que unge tiene más autoridad que aquel que está siendo ungido. Por eso el Dios Padre es el Dios de Jesucristo. Aún Jesucristo tenga el título Teos o poderoso o Dios, Jesús tiene un Dios superior por encima de sí mismo. Jesús mismo lo dijo, y les voy a leer el pasaje ahora mismo. Escuche lo que en Juan 20, verso 17, Jesús le dijo a María Magdalena. Jesús dijo: No me toques, pues aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Les recuerdo que esas palabras Jesús las dijo luego de resucitar. O sea que luego de resucitar, ya Jesús no era un hombre común y corriente. Era un ser ya resucitado con inmortalidad. Entonces, este pasaje de Juan 20, 17 deja claro que la doctrina monoteísta es falsa y antibíblica. Eso de que existe una sola persona con el título Dios, eso es falso. Incluso, oigan esto, ya estando Jesús nuevamente en el cielo, luego de resucitar, que Jesús sube al cielo y ya está revestido de toda su gloria, de su divinidad, así como lo vio Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante, donde Juan ve a Jesucristo en su forma celestial y lo describe radiante como el sol, refulgente, con ojos como llamas de fuego, con pies como si fuera metal fundido, de poderoso y brillante, señores. En pocas palabras, un Dios, un ser celestial, toda una divinidad. Pero ese ser Jesucristo en su forma divina, ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, señores, Jesús ahí en ese solo pasaje, por 3 veces consecutivos, reconoce que el Dios Padre es su Dios. Y les voy a leer el pasaje. Entonces, hermanos, tenemos que ahí en Hebreos 1, verso 8 al 9, Dios el Padre llama Dios a Jesucristo. No porque Jesucristo es el Dios Padre, no, sino porque Jesucristo es un poderoso. Porque Dios es un título que significa poderoso.
Entonces nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo como un Dios o un poderoso. Así como el pueblo de Egipto y Faraón vieron a Moisés como un poderoso o un Elohim o un Dios. Para la iglesia y para todo el mundo, Jesucristo es un Dios. No es el Dios Padre, sino que es un poderoso, porque el Dios Padre le dio a Jesús toda autoridad en los cielos y en la tierra. Se la dio. Y si se la dio es porque Dios Padre es superior y siempre será superior. Entonces nosotros tenemos que reconocer a Jesús como lo que es, un poderoso o un Dios. Tito 2, verso 13 dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces en ese pasaje a Jesús se le llama Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Oigan el título que tiene ahí Jesucristo, Dios y Salvador. Pero Jesús no es el Dios Padre, sino que Dios en ese sentido significa poderoso. Jesús es nuestro gran poderoso y es nuestro Salvador porque así lo instituyó el Padre Celestial. Algo parecido a lo que antiguamente Dios había hecho con Moisés, que llegó a ser el Salvador de Israel. Dios le otorgó a Moisés el título Elohim, o Dios o poderoso, que es lo mismo. Entonces sobre Faraón y sobre todo Egipto y sobre todo Israel, Moisés era un Elohim, un poderoso, y era un salvador, porque a través de él Dios el Padre sacó de la esclavitud de Egipto a los israelitas. Pero aún más Jesucristo, porque de mayor dignidad es Jesucristo que Moisés, porque Jesús no solamente recibió poder sobre Israel, no, sino sobre todo. Jesús mismo lo dijo, que el Padre le ha dado autoridad en los cielos y en la tierra. Todo Dios lo puso en sus manos. Entonces Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Es un poderoso entre poderosos. Ahora ese poderoso Jesucristo tiene a otro poderoso supremo, que es el Todopoderoso, y ese es el Padre Celestial. Entonces, como dice aquí este pasaje de Tito, capítulo 2, verso 13, nosotros verdaderos cristianos estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que Jesucristo, este Dios unigénito, primer hijo del Padre Celestial, es quien se encarnó como hombre, siendo el medio usado por el Dios Padre para la redención del hombre y la restauración de todas las cosas. Jesucristo es un Dios, pero no es el Dios Padre. El significado literal de la palabra Dios es simplemente poderoso. Nuestro Señor Jesucristo es un poderoso, un Dios. Pero ese Dios Jesucristo se somete en obediencia a un Dios superior, que es el Padre Celestial, ya que ese Padre Celestial es el Todopoderoso. Jesucristo mismo reconoce que su Padre es mayor. Lo podemos leer en Juan 14, 28. Dice Jesús, si ustedes me aman, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y en Juan 10, verso 29, Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces no cabe duda de que el Hijo del Eterno estaba hablando de algo que es elemental. Y esto es que el Hijo del Eterno es inferior o menor al Dios Padre siempre, al igual que todos, ya que es del Dios Padre de quien proceden todas las cosas, y es el único que siempre ha tenido inmortalidad inherente a sí mismo y eternidad sin principio. Es decir, nadie le ha dado la vida al Dios Padre. Él siempre ha sido autoexistente, no ha tenido inicio de existencia. Es el único que es así. Por eso Él es el Dios supremo. En cambio, Jesucristo tuvo un inicio de existencia cuando Dios el Padre le dio la vida por primera vez. Evidentemente antes de la creación de todas las cosas.
Por eso es que en Juan 5, verso 26, Jesús reconoce que el Padre le dio la vida. Y en Juan 6, 57, Jesús reconoce que depende del Padre para poder vivir. Entonces el Dios Todopoderoso, que es el Padre, es el único autoexistente. Y es el creador o el que da vida a todo. Por eso es el Dios supremo. Los trinitarios, los cuales creen que las tres personas del supuesto Dios trino son iguales, ninguna mayor o menor que la otra, cuando son confrontados con estos pasajes bíblicos donde Jesús reconoce que el Padre es mayor, tratan de escudarse alegando la siguiente tontería. Ellos dicen, cuando Jesús dice que el Padre es mayor, lo dice porque en ese momento Jesús se encontraba en condición humana, y como humano es lógico ser menor que su Padre. Pero esa respuesta necia de gente que de Biblia no sabe nada, se refuta de una manera muy sencilla. Recordemos que una vez que el Señor Jesucristo resucita y sube al cielo, recobra su naturaleza divina y espiritual. Por lo tanto, en ese momento ya no es un ser humano, sino un Dios. Sin embargo, vemos en la Biblia que ese Jesús glorificado en el cielo continúa reconociendo que su Padre es mayor, ya que reconoce que ese Padre es su Dios, tal y como lo leímos en Apocalipsis 3, verso 12, y lo voy a leer otra vez. Dice Jesús, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la cual baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Entonces, cuando Jesús pronunció estas palabras, ya había resucitado, se encontraba en el cielo revestido de toda su gloria y divinidad, es decir, en ese momento era un Dios, un poderoso. Sin embargo, vemos en este pasaje bíblico que por 4 veces consecutivos, el Jesús glorioso afirma que el Padre Celestial es su Dios. Esto quiere decir que el Padre Celestial es el Dios supremo, el Dios de Jesucristo, el Dios sin igual, el Altísimo. Esto demuestra que no son la misma persona ni el mismo Dios, sino que son dos personas totalmente literales. El Padre es una persona literal, Jesucristo es otra persona literal, pero siendo el Padre el Dios mayor. Dice Apocalipsis 3:12, al que venciere, o sea, eso es Jesús en el cielo que está hablando, Dice Jesús, el Jesús glorificado en el cielo, él dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces el Jesús glorioso en el cielo, estando ya Jesús en su forma divina, reconoce que tiene a un Dios por encima de sí mismo, un poderoso o un todopoderoso que es el jefe o padre del mismo Jesucristo. También debemos entender que entre el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo existe jerarquía. Uno es el que envía y el otro es el enviado. Naturalmente, el que envía es superior al enviado. El Padre Celestial es quien envía a Jesucristo, y Jesucristo de forma obediente se convierte en el enviado. La obediencia del Señor Jesucristo a las órdenes de su propio Padre demuestra que Jesús está sometido a un Dios superior. Vamos a leer aquí en Juan 12:49. Jesús dice, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hacer, lo que he de hablar. O sea, hermanos, que ahí lo tienen bien claro, el Padre Celestial es quien envía al Señor Jesucristo y le enseña o le ordena lo que Jesús tiene que hablar y hacer. Y Jesús de forma obediente deja su gloria en el cielo, se hace hombre, según Filipenses 2, versos 6 al 11, y hace todo lo que el Padre le ha ordenado.
Por lo tanto, el Padre Celestial es la cabeza o jefe de Jesucristo, según 1 Corintios 11, verso 3. Y Jesucristo es el Hijo obediente. Y de paso, ese pasaje de Juan 12:49 destruye la falsa doctrina unicitaria, ya que los unicitarios aseguran que quien vino al mundo a hacer el sacrificio por los humanos fue el mismísimo Dios Padre, pero disfrazado de Hijo. Sin embargo, en ese pasaje el Señor Jesucristo deja bastante claro que fue enviado por su Padre, es decir, por un ser superior. Por lo tanto, el Padre y su Hijo no son la misma persona, sino que son dos personas literales, siendo el Padre Celestial el Dios Supremo que envía, y Jesucristo es el Hijo que es enviado. Por lo tanto, tenemos dos dioses salvadores, el Padre y su Hijo, siendo el Padre el Dios mayor. Les voy a dejar aquí un enlace, hermanos. Ese enlace los va a direccionar a ustedes a un estudio sobre el Dios Padre, donde se explica más profundamente lo que es la doctrina enoteísta monólatra, que es la verdadera doctrina bíblica, y es la doctrina que apoya la creencia en el Padre y el Hijo de forma correcta. Entonces les voy a dejar ese enlace ahora aquí para que ustedes vayan a ese estudio bíblico sobre el Padre Celestial y conozcan más a fondo lo que es la doctrina enoteísta. Muy bien, ahora vamos a aclarar un tema muy importante que he añadido al estudio de hoy. Y este subtema se titula Toda la verdad sobre Juan 1:1. El Verbo es un Dios. Muy bien, hermanos, después de narrar todo ese magistral estudio que hemos leído hoy, ahora es fácil entender lo que quiere decir Juan 1:1. Especialmente este pasaje de Juan 1:1 por siglos ha sido muy mal interpretado, donde los trinitarios y los unicitarios han querido dar a entender que tanto Jesucristo como su Padre son el mismo Dios o la misma persona. Es por eso que los papistas romanos, católicos romanos, han pervertido las traducciones bíblicas cuando en el siglo IV los lacayos del catolicismo romano tradujeron las escrituras al latín, eliminando los artículos gramaticales de ese versículo en particular. Por tanto, en la mayoría de versiones bíblicas se lee ese pasaje de Juan 1:1 de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, con esta traducción mutilada, quieren ahora dar a entender que el que estaba con Dios era el mismo Dios. Algo totalmente ridículo, porque ¿cómo puede estar una persona al lado de sí mismo siendo la misma persona? Eso es un pensamiento irracional digno de una mente de retrasados mentales. Dado que los idiomas griego, arameo y hebreo solían dar poca importancia al uso de los artículos gramaticales, es un poco más difícil, mas no imposible, el encontrar el correcto significado de ciertos pasajes según estos textos. Ahora bien, el griego no fue el único idioma en que fueron escritos los evangelios y las epístolas apostólicas en aquel tiempo. Recordemos que, cual sobrenatural obra de Dios, estos textos fueron traducidos en otros muchos idiomas antes de la aparición de la gran ramera católica romana desde el siglo IV. Y esas traducciones antiguas estaban repartidas por toda Asia Menor, Europa y parte de África del Norte, haciendo virtualmente imposible para los hombres el destruir de forma completa estos textos originales. El copto saidico o copto saidí, un idioma hablado en Egipto durante los primeros siglos de la era cristiana,
también se vio usada para predicar y preservar este texto de Juan 1. Este idioma y dialecto, a diferencia del griego, da mucha importancia al uso de los artículos gramaticales. Del mismo modo como idiomas modernos como el inglés, aunque se destaca en este punto mucho más el idioma español. De modo que se hace irrefutable la siguiente traducción de Juan 1.1, la cual es presentada a continuación en su forma final y completa desde la versión bíblica Copto Saidí, la cual es más antigua que todas las versiones bíblicas que los papistas de Roma tradujeron al latín desde el siglo IV, ya que la versión copta es del siglo II, la cual pueden encontrar en el listado de Biblias de la Edgeworth. Aquí en el chat les puse una captura de pantalla donde aparece Juan 1.1 en las letras originales del Copto Saidí. Y la traducción literal es la siguiente: en el principio era la palabra, y la palabra era con el Dios, y un Dios era la palabra. Entonces tenemos que este pasaje habla de dos personas divinas o dioses: el Padre Supremo de los dioses, que es el Padre Celestial, y el Verbo, que es la palabra, que es Jesucristo, el segundo Teos, es decir, el segundo Dios, subordinado al Dios Supremo. Entonces, las malas traducciones han eliminado el artículo definido el, que aparece delante del primer Dios o Teos, que es el Padre Celestial. Y también han eliminado el artículo un, que aparece antes del segundo Teos, que es Jesucristo o el Verbo, para hacernos creer la mentira de que ese Dios es el mismo Padre y Cristo al mismo tiempo. Sin embargo, la traducción literal desde el Copto Saidí demuestra muy claramente que el Padre Supremo de los dioses es mayor que el segundo Teos, que es el Hijo de Dios, el cual es un Teos o un Dios, pero no es el Dios Supremo, pues el Dios Supremo es únicamente el Padre de Jesucristo. Por lo tanto, la verdadera enseñanza del Evangelio es que tenemos dos dioses literales. El Padre es un Dios y el Hijo es otro Dios. Dicho en otras palabras, el Padre es el Todopoderoso y el Hijo es poderoso. Vamos a sustituir la palabra Dios en ese texto y vamos a poner literalmente el significado, porque en verdad lo que significa el título Dios es poderoso. Entonces se leería de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con el poderoso, y un poderoso era la palabra. Así se debería de leer literalmente en el idioma español. Entonces tenemos que al lado de Dios había alguien en el principio, y ese alguien no era el mismo Dios Padre, sino que estaba con Dios el Padre, con el Todopoderoso, y ese alguien era el Verbo de Dios, su Hijo que había recibido la vida o la existencia antes de la creación de todas las cosas. Por lo tanto, lo que enseña claramente Juan 1.1 es que en el principio el Verbo ya estaba al lado de el Dios o de el Todopoderoso, y también era un Dios o un ser divino o un poderoso. Y cabe preguntarle a los trinitarios: ¿y dónde se encontraba en el principio la tercera persona de la Trinidad en ese pasaje? Yo quisiera que algún brillante trinitario me responda a esa pregunta. En el principio tenemos a esos dos dioses uno al lado de otro. ¿Y dónde está la tercera persona de la Trinidad, trinitarios? ¿Me podrían ustedes responder esa pregunta? Entonces vemos cómo la Biblia muestra literalmente que en el principio había dos dioses, uno al lado de otro, es decir, estaban juntos, pero no eran el mismo Dios. Jesús aclara esto en Juan 17, verso 5.
porque Juan 17, verso 5 hay que leerlo a la par de Juan 1:1. Vamos a ver qué dice Jesucristo en Juan 17:5. Él dice, y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Entonces tenemos que este pasaje es contundente y explica exactamente lo que quiere decir Juan 1:1. Existen dos dioses, el Padre Celestial es un Dios, es el Dios mayor, es el Joteo, el Todopoderoso, y el Señor Jesucristo es otro Dios, un poderoso o un ser divino. Y ambos dioses estaban uno al lado de otro en el principio de la creación. Por lo tanto, Juan 1:1 no enseña el trinitarismo, mucho menos el unicitarismo. Lo que enseña literalmente es la existencia de dos dioses que son superiores a otros dioses y señores, siendo el Padre Celestial el Dios supremo y Jesucristo el segundo Dios en poder y autoridad. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy.